Buenas noches, la satisfacción de siempre de estar pasando revista a la situación internacional desde esta pantalla. Primer tema para hablar en el día de hoy fue la reunión realizada los días jueves y viernes de la semana pasada en San Petersburgo, Rusia, del Grupo de los 20, que incluye al Fondo Monetario Internacional. No son 20 países estrictamente, pero sí a las 20 economías más importantes del mundo, entre las cuales está la Argentina. Hubo dos órdenes de temas de los que se trataron en la reunión. El primero es cómo resolver la crisis económica, y en ese ámbito la cosa no pasó de la sanata habitual. Hay que hacer esto, hay que crear empleo, pero ninguna medida concreta en función de avanzar en superar la crisis de las principales economías europeas y también de la economía norteamericana. En rigor, crisis del neoliberalismo. Este fue uno de los puntos álgidos de la reunión, porque la presidenta argentina, que estaba presente por ser la Argentina miembro del Grupo de los 20, planteó la necesidad de que se tomase alguna posición contra los fondos buitres, a lo cual se opuso fuertemente el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, con lo cual demostró que el movimiento de grandes capitales financieros, el movimiento de los fondos buitres, el movimiento del tráfico de armas y tantos otros movimientos de dinero non santos tienen su epicentro fundamental en los Estados Unidos. No puede tomar una medida contra los fondos buitres porque seguramente serán parte de los aportantes de su campaña. La presidenta argentina logró que se modifique levemente la forma de nominar a los paraísos fiscales y ahora se los llama guaridas fiscales. Es un tema muy importante porque empresas de todo el mundo y grandes capitales de todo el mundo refugian sus dineros en esos lugares para no pagar impuestos, con lo cual debilitan a los estados. Como decíamos, el problema económico fundamental no pasó de declaraciones, pero donde sí fue muy picante la cuestión fue cuando se pretendió imponer la necesidad que tienen los Estados Unidos de intervenir militarmente en Siria. Se encontró de hecho se dio una partición, unos 9 países estuvieron con Estados Unidos en su planteo de invadir Siria, no invadir porque hoy Obama pidió que el Congreso le autorice una acción desde el mar, un lanzamiento de misiles desde el mar. Yo quiero apelar a la conciencia de los televidentes y decir que cada uno de esos misiles tiene una cabeza, una bomba, también llamada ojiva, que pesa media tonelada. O sea que, para darse una idea del poder de destrucción que tienen. Obama pidió un ataque desde el mar, pero de ese tema nos vamos a referir un poco más adelante. No hubo acuerdo con esa cuestión. Rusia encabezó el grupo de países que se opone y se aferra a la legalidad internacional, porque el único que puede decidir una intervención es el Consejo de Seguridad, y con el caso de Libia, Rusia y China, que se abstuvieron en la ocasión que se votó la resolución 1973 del Consejo de Seguridad en el año 2011, se dieron cuenta que permitiéndole a Estados Unidos lo que quería era un flaco favor que se hacían a sí mismos. Entonces, desesperado Obama, que está profundamente aislado, no tiene el apoyo ni siquiera de sus aliados incondicionales, en un momento de la sesión pública lo llenó de insultos al presidente ruso Vladimir Putin, que ni se le movió el músculo, porque ese es el modo de hacer política que tiene Putin, es frío como un témpano. Y Obama le sacó en cara lo de Siria, le sacó en cara un episodio que comentáramos hace un par de años, un grupo Pussy Riot, un grupo de rock o de teatro ruso que hacía acciones blasfemas según la iglesia cristiana ortodoxa del rito griego predominante en Rusia, y el tratamiento a los homosexuales. El segundo tema que vamos a hablar tiene otra vez que ver con la guerra. Yo sigo sosteniendo lo que ya dije durante 2 semanas, que no hay condiciones políticas para que haya una guerra. Pero como decía Tucídides, historiador
de las guerras del Peloponeso del siglo III antes de Cristo, cuando uno sabe dónde empieza una guerra y no sabe cuándo termina. Si hay una intervención desde el mar de Estados Unidos, la cosa no va a quedar así. Hezbollah, un partido libanés de confesión musulmana chiita ligado a Irán y a Siria, va a invadir seguramente Israel. Hay que recordar que en el año 2006, cuando Israel invadió el Líbano, Hezbollah rechazó esa invasión por parte de Israel. Se movilizarían fuerzas de todo tipo, se podrían dar situaciones sumamente complejas, por ejemplo, que Rusia bombardee Arabia Saudita, que Irán ataque Israel, que Israel ataque Irán, y ataque a Siria y ataque la Franja de Gaza, por lo menos una guerra regional. Entonces, el escenario es temible porque si se produce esa guerra regional, las armas convencionales no son tan mortíferas como las que pueden poner en práctica Rusia y China para atacar a los Estados Unidos. Rusia y China dejarían de tener el dólar como moneda de referencia. El dólar sufriría una terrible devaluación y eso desestabilizaría las economías de todo el mundo. Irán, en caso de generalizarse una guerra, provocaría el cierre del estrecho de Hormuz, por donde circula todo el tráfico petrolero. Si se cierra el estrecho de Hormuz, y también Egipto anunció que va a cerrar el paso del canal de Suez, tanto para buques de guerra como para buques petroleros, va a haber, incluyendo ataques a Irán y Arabia Saudita, que harán arder muchos pozos petrolíferos, se va a producir un tremendo aumento del precio del combustible, con lo cual la carestía de la vida en todo el mundo va a ser pavorosa. En la Argentina, que tenemos mucha producción de alimentos, vamos a tener mucha demanda de alimentos en un caso así, pero si se produce esa demanda de alimentos, los productores van a querer venderlos en el mercado interno por lo menos al 100% más caro de lo que están ahora, que lo que se calcula que aumentarían los precios de los combustibles y los precios de los alimentos en caso de producirse una guerra. Con lo cual, uno está tentado a decir que más vale morir en la guerra que no morirse de hambre por las consecuencias económicas posteriores. Un escenario de terror en el cual el mundo pende de un hilo a partir de la pretensión de la casta dominante en los Estados Unidos, que no es Obama, sino el grupo de fabricantes de armas que quiere ir a la guerra contra viento y marea, cuando todo el mundo les recomienda que no tienen que participar en la guerra. Tercer tema de hoy, por tercera semana consecutiva, es el paro agrario en Colombia, que ha entrado en una fase, digamos, de retirada, pero con fuertes logros. O sea, se han sumado al armisticio, al levantamiento del paro, mejor dicho, que firmó la región de Boyacá la semana pasada. Esta semana se ha sumado la región de Cundinamarca, que fue de las más álgidas del conflicto. Ahí tenemos una situación en la cual el movimiento tiene que parar la pelota y pensar cómo seguir. Por un lado tenemos una situación en la cual el poder está debilitado, digo el poder refiriéndome al gobierno neoliberal de Santos y a la oligarquía, que es la verdadera mandante del poder en Colombia. Está debilitada y ha ofrecido concesiones. Y por otro lado, hay condiciones para fortalecer la alianza de los movimientos sociales, las fuerzas políticas de izquierda y también inclusive la FARC, que hoy en un comunicado decían que es muy importante avanzar en la paz, pero hay que ver bajo qué forma jurídica. El planteo de la FARC, de los movimientos que hicieron este paro, pasa no por una negociación exclusivamente con el gobierno, sino por una reforma constitucional que permita avanzar
en replantear el problema de la tierra, en replantear los tratados de libre comercio que hunden al agro colombiano en una miseria absoluta, de la cual hemos hablado las 2 semanas anteriores. Entonces, esta es la discusión hoy. ¿Cómo se desemboca políticamente después de más de un mes de movilizaciones populares que abarcaron todo el campo, los transportistas o llamados camioneros y trabajadores de la salud en Colombia y los estudiantes que luchan por una universidad gratuita cuando en las universidades argentinas tenemos la suerte de contar con muchos estudiantes colombianos que vienen porque la universidad en la Argentina es gratuita? Antes de pasar a las sesiones habituales, vamos a recordar que pasado mañana, 11 de septiembre, se cumplen 40 años del infame golpe que el general Augusto Pinochet pergeñó contra el gobierno del doctor Salvador Allende, que terminó siendo asesinado. Digamos a modo de simple consecuencia de que Chile tenía una educación gratuita y tenía salud pública ejemplar. Después del golpe de Pinochet y hasta la actualidad no tiene un sistema de salud que abarque a toda la población y los estudiantes vienen luchando por una educación gratuita hace por lo menos 3 años. En unos meses más hay renovación presidencial y esperemos que la concertación avance también hacia la reforma constitucional que le devuelva los derechos al pueblo que la dictadura de Pinochet se los quitó. Quiero recordar que desde hoy a la noche y hasta el jueves, la televisión pública, Canal 7, emite un documental extraordinario del cineasta chileno Jaime Guzmán sobre el proceso de derrocamiento de Salvador Allende. Realmente imperdible y muy importante para toda persona que quiera comprender críticamente nuestro pasado y nuestro presente. Chile es Argentina y la Argentina es Chile por las consecuencias que nos ha traído a ambos pueblos y países la vigencia del neoliberalismo. De las secciones habituales, lo que no aparece en ningún medio, vamos a hacer 2 menciones. La madre Agnes Marie de la Croix, de la abadesa del monasterio de San Jacob, en Siria, demostró que el supuesto ataque con armas químicas fue armado con niños secuestrados y asesinados en otra zona y luego arrojados en el suburbio de Damasco llamado Gutba. O sea, todo fue un armado de los invasores pertrechados por Occidente, una provocación que estaba cantada desde el momento que el irónico Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, dijo: el ataque con armas químicas es la línea roja, no podemos permitir que después de eso todo siga igual, con lo cual estuvo anunciando que iban a inventar una operación de este tipo y luego iban a accionar. También 11 de septiembre del 2001 fue el autoatentado que Estados Unidos se hizo para justificar sus guerras posteriores en Afganistán y en Irak. La semana que viene voy a tener un invitado experto en el tema hablando sobre las investigaciones actuales sobre el autoatentado. El alpargatazo internacional es para Mariano Rajoy, primer ministro de España, que tiene poco con la crisis económica, tiene poco con los millones de desocupados que hay en España, tiene poco con la gente que se suicida porque los bancos le quitan su casa, además quiere participar en la guerra contra Siria. Realmente es una cara de piedra que no tiene parangón Mariano Rajoy. Y el alpargatazo nacional es para Mauricio Macri, que salió a hablar de el círculo rojo, como si fuera la gran novedad que hay un poder oculto a la visión de las personas, los que frecuentamos un conocimiento científico de la sociedad, decimos que una cosa es el poder político y otra cosa es el poder económico. Desde que habló del círculo rojo, Macri, que lo hizo para destacarse un poco porque se siente abandonado por los grandes medios que lo mimaban, y ahora el gran candidato de la derecha, Sergio Massa,
me hizo eso para mover un poco el avispero, no sabe cómo explicarlo. Y lo más gracioso de todo es que periodistas que lo defendían a marca mayor salieron a decir ayer, ¿qué es eso del círculo rojo? ¿Qué poder existe que no sea el poder político? Al decir eso demostraron la existencia, llamémosle círculo rojo o como lo llamamos nosotros en ciencias sociales, poder económico. Esto ha sido todo por ahora y desde aquí y nos estamos viendo la semana que viene.